ha extrapolado este concepto al ámbito hospitalario y a todos los procedimientos que se realizan para el tratamiento de enfermos infectados por algún agente patógeno. Entonces, cuando hablamos de aislamiento de alto nivel, estamos utilizando esta misma terminología que se aplica tanto a los laboratorios como a los hospitales. Y también sabemos que la peligrosidad de los agentes biológicos deriva de 3 elementos básicos, las cuales son su capacidad de diseminación al personal que los manipula y al resto de la población, también la posibilidad de causar enfermedad en humanos y la disponibilidad de tratamiento efectivo o de vacuna profiláctica, ¿no? La cual su ausencia lo hace más mortal. Siguiente. Bueno, aquí lo que vamos a ver es la clasificación en bioseguridad de los agentes biológicos según Estados Unidos, la Unión Europea y China, ¿no? Ellos lo han clasificado a los agentes biológicos según el riesgo del 1 al 4, siendo el 4 de mayor riesgo. Por ejemplo, de mayor riesgo tenemos al ébola, tenemos al guanarito, tenemos también a la influenza que lo calificará con un 3, también tenemos al Lassa con 4 y entre otros. Siguiente. En cuestión a la bioseguridad hospitalaria, se define como las condiciones de contención bajo las cuales los agentes infecciosos deben ser manipulados con el objetivo de confinar el riesgo biológico y así reducir la exposición del agente. Y debemos aquí considerar 3 elementos claves en bioseguridad hospitalaria, que son la contención y la valoración de riesgos, la higiene de manos y las medidas estándar de protección. Siguiente. Ahora, en cuestión a la contención y valoración de riesgo, nos dice que para adaptar los hospitales a los retos de alto aislamiento, simplemente se deben aplicar los conceptos de contención y valoración de riesgo, que son las bases para la bioseguridad. Entonces, específicamente la contención es la capacidad de disponer de instalaciones seguras donde se desarrollen las técnicas microbiológicas necesarias, con el personal entrenado y protegido, para así evitar la diseminación del agente biológico manipulado, tanto al personal como a la comunidad. Por otro lado, la evaluación de riesgos es el proceso en el que se identifican los potenciales riesgos que existen y que permite la correcta selección de las instalaciones. También, por lo cual, estos 2 conceptos deben aplicarse tanto al espacio físico del área de aislamiento como al equipamiento de la misma. Ahora, en cuestión a la higiene de manos, las manos del personal sanitario son el principal vehículo de transmisión de agentes biológicos dentro del hospital, por lo que se realiza si se realizaría de forma correcta, es la medida de mayor impacto en la prevención de las infecciones. Es por lo tanto que esto se considera como un elemento básico en cualquier tipo de aislamiento. Para ellos, las manos deben estar libres de cualquier adorno que dificulte su correcta higiene, sea anillos, relojes, pulseras, entre otros, y también que las uñas deben estar cortas y sin esmalte, ¿no? Por lo cual existe una correcta higiene de manos que va a requerir de una técnica, que lo vamos a ver en la siguiente PPT. Pero antes, mencionar que la higiene de manos puede realizarse con agua y jabón o con soluciones hidroalcohólicas, ¿no? Que estos son más rápidas y más accesibles también. Y existe también 4 excepciones en las que la higiene debe realizarse necesariamente con agua y con jabón, las cuales son cuando las manos tienen restos de material orgánico, cuando tienen suciedad visible y en aislamientos de enfermos con infecciones por agentes biológicos esporulados. Y también en el control de brotes epidérmicos por norovirus. Siguiente. Bueno, aquí está cómo desinfectarse las manos con fórmula a base de alcohol. Bueno, primero se deposita en la palma de una mano una dosis de producto suficiente para cubrir todas las superficies. Luego frótese las palmas de las manos entre sí. Luego dice frotar la palma de una mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa.
Luego se debe frotar las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Luego se debe frotar el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, manteniendo así unidos los dedos. Y luego rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frotándolo con un movimiento de rotación y viceversa. En el paso 7 nos dice que debe frotarse la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Siguiente. Una vez secas, sus manos ya son seguras. En caso de cómo lavarse las manos con agua y jabón, hasta el paso 7 es idéntico, pero luego hay que enjuagarse las manos. En el paso 9 nos dice que secarlas con una toalla de un solo uso. En el paso 10 utilice la toalla para cerrar el caño, el grifo, y luego las manos ya son seguras. Siguiente. Bien, luego tenemos nosotros las medidas de estándar de protección, que van a ser más que nada medidas de prevención dirigidas a evitar cualquier tipo de transmisión de agentes biológicos, tanto desde el personal hacia el paciente enfermo y viceversa. Estas medidas van a ser primero aplicadas desde el higiene de manos, que ya explicaron anteriormente cuál es el proceso, pero son 5 puntos en cuanto a la interacción con el paciente para realizar esta correcta higiene de manos. El primer momento es cuando nosotros, antes de realizar contacto con el paciente enfermo y después del contacto. Y entre el proceso, si es que nosotros vamos a realizar alguna técnica aséptica, como alguna limpieza de piel para sacar una muestra de sangre, o tratamos de realizar una asepsia a elementos cercanos al paciente, como objetos, ahí nosotros también tenemos que realizar la higiene de manos. Y en caso después del contacto con el entorno del paciente e incluso después de alguna exposición con fluidos corporales del paciente, ¿no? Esto ya cabe aclarar que se hace con el equipo de protección personal. Entonces, luego, aparte de la higiene de manos, nosotros tenemos la limpieza y desinfección del entorno del paciente. Antes de nosotros hacer contacto con el paciente, igual se tiene que hacer una buena limpieza y desinfección de todo lo que el paciente esté cerca del paciente. Bueno, en cuanto a otra medida de estándar de protección es el uso de equipo de protección personal, que ya había mencionado. Más que nada va a estar dividido por el uso de guantes para evitar cualquier contacto con cualquier líquido fluido del paciente, por ejemplo, sangre, orina, saliva, y el uso del guardapolvo o la bata para más que nada procedimientos que tengan que realizarse con contacto de material contaminado o fluidos biológicos también. El uso de mascarilla y a la vez también protectores oculares en caso de que se realice todo procedimiento que genere alguna especie de contacto con aerosoles, y que existe también la posibilidad de que haya una salpicadura de secreciones, especialmente durante la intubación endotraqueal o, por ejemplo, en aspiración de secreciones. También está el punto de usar contenedores específicos para agujas. Esta en sí, hay este contenedor obviamente es muy conocido por ser el contenedor de color rojo y solo exclusivamente, al menos para el uso de agujas, nada más. Y estas no tienen que ser encapuchadas y tampoco tienen que ser manipuladas después de haber sido utilizadas. Bien, nosotros luego ya tenemos las medidas de aislamiento, que en sí estas medidas se van a aplicar en el momento en que las medidas estándar sean insuficientes. Esto más que nada depende del agente biológico, de qué tipo sea y qué grado también. Entonces, ahí cuando ya estas medidas estándar son insuficientes, aplicamos las medidas de aislamiento. Estas medidas de aislamiento de alto nivel van a presentar 3 tipos de aislamiento, que es el aislamiento de contacto, aislamiento respiratorio por gotas y aislamiento respiratorio por aire. En el aislamiento de contacto tenemos
Primero, que es necesario aplicar este aislamiento cuando el agente biológico se transmite por contacto directo con la piel del enfermo, del paciente, o con cualquier líquido biológico, ya sea sudor, saliva o sangre. Entonces, tenemos más que nada ejemplos de aquellos, digamos, aquellos organismos que pueden producir el aislamiento de contacto. Primero tenemos en el caso del estafilococo áureo, que es resistente a la meticilina, meticilina resistente. En este caso se utilizaría incluido el guardapolvos y los guantes. Pero bueno, cabe aclarar que en el caso de Staphylococcus aureus resistente, sin caso es una colonización cutánea, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el Clostridium difficile, que si el paciente, por ejemplo, tiene abundantes deposiciones diarreicas, entonces ahí aplicamos el equipo de protección que incluye, aparte del guardapolvo y los guantes, un delantal impermeable, y en el caso de la puerta de la habitación del aislamiento no necesariamente tiene que estar cerrada, no es una obligación, pero ahí se encuentra más que nada en la imagen. Podemos ver las indicaciones para una medida de aislamiento por contacto. Ya mencioné el higiene correcto de las manos, los guantes, el uso de una bata limpia, el material clínico, la puerta en caso puede estar abierta o cerrada dependiendo de qué organismo es, y está prohibida la visita si tiene que preguntar por un control en enfermería. También hay otros organismos que también están indicados para una medida de aislamiento por contacto, por ejemplo, la Acinetobacter baumannii, la Pseudomonas aeruginosa, las enterobacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido, o sino también las enterobacterias productoras de carbapenemasas. Bien, y luego tenemos la siguiente medida de aislamiento, que es respiratorio por gotas. Bien. Esta medida de aislamiento más que nada va a ser aplicada cuando se haga una transmisión por gotas o por contacto de microgotas, ¿no? Ya que dependiendo del agente biológico, dependiendo si es un tamaño lo suficientemente grande como para que las gotas lo contengan y permanezcan suspendidas en el aire. Ahí también hay una indicación de cuánta distancia se tiene que tomar del paciente en las medidas de aislamiento. En todo caso, antes era 1 metro de distancia como mínimo para alejarse y no tener un distanciamiento correcto al paciente para evitar contagios, aparte de usar el EPI. Pero ahora, ya cuando estuve más adelante, es una distancia de 2 metros. Bien, más que nada, este aislamiento se puede generar, por ejemplo, cuando un paciente puede toser o hasta incluso hablar, o cuando se realizan varias maniobras de aspiración, de secreciones, o también una reanimación cardiopulmonar. El EPI que se puede utilizar es una mascarilla quirúrgica de protección. También puede en ocasiones ser utilizado gafas para proteger la mucosa ocular, y una distancia normalmente de 2 metros, una distancia segura. Y también en el caso de las puertas y la ventilación, no es obligatorio que esté cerrado, pero es una recomendación. Es recomendable que esté cerrado y también hay una buena ventilación. Y bueno, en este caso del aislamiento por respiratorio por gotas, en caso de ciertos organismos, está presente en el caso de el Bartonella pertussis, el virus de la gripe, el adenovirus, el rinovirus, el Mycoplasma pneumoniae y el coronavirus asociado a SARS, o también el COVID-19, el SARS-CoV-2, streptococcus del grupo A y la Neisseria meningitis. Bien, continuando, también tenemos el aislamiento respiratorio por aire,
Esto se da cuando un agente biológico es pequeño y puede permanecer suspendido en pequeñas gotas en el aire y transmitirse a través de la inhalación a largas distancias de la misma fuente. Y se pensaba que esto solo podía darse con partículas que eran mayores a 5 micras, pero, pero ahora se ha demostrado que también puede ser con partículas mayores a 30 micras, ya que esas también pueden permanecer en el aire. Algunos ejemplos de agentes que requieren este tipo de aislamiento son el sarampión, el herpes zóster diseminado y la tuberculosis. El equipo de protección personal, que es lo que llamamos EPI, para los trabajadores de la salud que estén en áreas de aislamiento, debe incluir mascarillas N95 o superiores. Y las habitaciones tienen que tener presión negativa para evitar que salgan justamente el aire infectado por estos virus de la zona de aislamiento, sistemas de renovación de aire y filtros de alta eficiencia que llamamos EPA. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno. Entonces ahora hablamos también sobre la aplicación de los conceptos de bioseguridad en las unidades de aislamiento de alto nivel. ¿Qué son estas unidades de alto nivel? Son unidades en las que se puede ingresar enfermos infectados con agentes biológicos clasificados en nivel 3 y 4, que son alto y muy alto riesgo, que ya nos explicó nuestra compañera Jimena. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué cosa requiere tener el espacio físico de aislamiento? Tiene que tener circuitos separados de personal y material, idealmente que estén en áreas físicas separadas en el hospital con circuitos independientes. También una señalización clara y acceso limitado solamente para el personal y otra entrada para evitar que se crucen con personas que no son autorizadas para esa área. Además, también sistemas de visualización y grabación para ver cómo se retiran, cómo se pone el material de protección, por lo menos mantenerlo un mes. También control continuo de esta imagen y comunicación entre habitación y el control. También habitaciones individuales que cuenten con un baño y una cámara espaciosa para de esta forma facilitar la retirada del equipo y evitar que haya contaminación por la movilización y salir y entrar de la zona de aislamiento. También materiales en paredes y mobiliario que sea fácil de limpiar. Posibilidad de uso de un water químico para que de esta forma se evite también la contaminación. En Estados Unidos usan amonios cuaternarios, acá se plantea usar agua clorada, usar lejía para poder hacer este procedimiento. Sistemas de ventilación con presión negativa y filtro cepa, que es lo que ya comenté, para poder asegurar que no salga el aire del área de aislamiento. También laboratorios de nivel 4 que se encuentren dentro de la zona de aislamiento, justamente para evitar contaminaciones. Plan de contingencia para evacuar, ya que siempre hay que tener en mente la posibilidad con el menos riesgo de contaminación. También protocolo de limpieza específico para entrar y también para dar de alta al paciente. Y un protocolo de gestión y manipulación de residuos con autoclave específico para esterilización antes de salir del área de aislamiento. Siguiente, por favor. Bueno, yo voy a hablarles acerca del personal que va a trabajar en estos ambientes, ¿no? Y que va a hacer uso también de los equipos para enfermos en aislamiento de nivel 3 y 4. Como podemos ver allí, y ya lo mencionó Valeria, el ambiente, ¿no? El ambiente especial, como pueden ver allí hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿no? El área de vigilancia intensiva. Como pueden ver, el paciente va a estar totalmente aislado, incluso siempre van a estar cerrados el ambiente por estos vidrios o esta mampara, ¿no? Mampara de vidrio en donde si los familiares van a visitar al paciente puedan verle a través de allí también, ¿no? Y obviamente el equipo del área de vigilancia es un equipo especializado que continuamente va a capacitarse, pero para hacer la selección de este equipo se requiere el compromiso de este personal, ¿no? De este equipo personal. Este personal del área va a estar, sobre todo se requiere que sea personal voluntario, que esté predispuesto a cumplir normas, protocolos, constantes capacitaciones y que cumplan las normas estrictamente.
porque el éxito de poder absolver cualquier enfermedad grave, efecto contagiosa grave para el enfermo, depende de la función en equipo, ¿no es cierto? Entonces, dentro de puntos básicos para el entrenamiento del personal, se tiene que tomar en cuenta la formación de cada profesional, que esté altamente capacitado. Es importante también el trabajo en equipo. Eso es fundamental porque como es un equipo multidisciplinario, entonces se requiere que el trabajo sea coordinado. Y tercero, bueno, una comunicación. Siempre tiene que haber una comunicación, esa empatía, digámoslo así, para poder trabajar bien, comunicarse cualquier cosita, cualquier contratiempo, cualquier problema que pueda suscitarse allí, ¿no es cierto? Entonces es necesario que todo el equipo en sí que va a trabajar en esta área sea capacitado y trabaje coordinadamente. Eso es el punto crucial acá. Incluso este equipo que es capacitado requiere no solamente una formación a nivel académica propia de su especialidad, sino también requiere una formación de tipo psicológica para poder prepararse, ¿no? En los casos de riesgo, en los casos de que pudiera surgir alguna cosa, algún inconveniente grave, por así decirlo, con el propio personal. Siguiente, por favor. Bueno, ahora respecto a los equipos de protección individual. Como podemos ver acá se requieren una serie de equipos básicos como son las gafas integrales, el doble guante de nitrilo, la mascarilla, puede ser una NK95, una mascarilla siempre especial. Esas mascarillas autofiltrantes desechables, ¿no? Por ejemplo, esa es la que filtra más del 94% las partículas de aire. También las botas o polainas impermeables, también la ropa de protección integral, ¿no? Que es el impermeable. Bueno, se sigue en realidad toda una serie de protocolos desde el inicio, ¿no? Y que podría parecernos muy sencillo, pero se tienen que cumplir así, paso por paso. Y justamente ese es el compromiso del equipo, de las personas que trabajan allí, que tienen que cumplir paso por paso cada punto. Por ejemplo, se empieza con el higiene de manos con solución hidroalcohólica, luego se procede a colocarse los guantes de nitrilo, pero estos son los guantes interiores de nitrilo. Luego, miren la colocación, en la figurita se puede ver cómo se está poniendo el buzo impermeable y se cierra hasta arriba. El siguiente, por favor. Bueno, continuando, se pone las polainas o botas, luego se pone las mascarillas, obviamente las mascarillas bien puestas, de modo que aprieten, o sea, estén bien colocadas en la cara, como podemos ver allí, y procede luego a ponerse la capucha del buzo. O sea, es todo un protocolo y un procedimiento, ¿no? Luego, en el punto 7, como podemos ver allí, se procede a ponerse los guantes exteriores de nitrilo, y estas van a ir cubriendo el puño del buzo impermeable que se ha puesto la persona, ¿no? Finalmente, se colocan las gafas integrales por fuera de la capucha, como podemos ver allí. Entonces, incluso antes de ponerse en contacto con estos pacientes y de la propia área, el personal tiene que verificar que todo esté en su lugar. Mientras no compruebe esto, él no puede ejercer sus actividades. Siguiente, por favor. Bueno, así como el personal se ha colocado su indumentaria para poder realizar sus funciones, igual el protocolo, los pasos punto por punto deben ser realizados también de una manera bastante cuidadosa, ¿no? Y como pueden ver, él va a empezar, o la persona va a empezar retirándose los guantes exteriores de nitrilo, luego va a proceder a salir de la antecámara, va a quitarse las gafas protectoras, va a quitarse el buzo impermeable, como podemos ver, luego las polainas o botas, y finalmente, antes de terminar, va a quitarse la mascarilla. Siguiente, por favor. Bueno, acá ya vemos los últimos pasos, que son, procede a quitarse los guantes de nitrilo, los guantes interiores, y finalmente, antes de salir del ambiente, va a proceder, obviamente, a desinfectarse
la suela de los zapatos, ¿no? En un recipiente con lejía. Y como podemos ver, pues es así como el personal va a seguir todas estas normas y protocolos de bioseguridad para evitar pues contaminación y riesgo, tanto consigo como con las demás personas que trabajan allí. Creo que eso sería todo. Siguiente. Siguiente, por favor. Eso sería todo, gracias. Bueno, chicos, lo que básicamente están viendo es lo que se ve a nivel hospitalario. En nuestra realidad, que se esté dando el hecho de el nivel 3 o 4 de repente en el INEM, porque ahí se ve más un aislamiento invertido. Ahí probablemente sí podamos ver este tipo de cuidados, pero en la gran mayoría de hospitales lastimosamente no se realiza. Y también en las unidades de trasplante de médula ósea, ahí es donde podemos ver todo ese cuidado de filtro cepa y el uso de los equipos de protección personal. Pero como les digo, en estas situaciones es un ambiente de un aislamiento invertido. El aislamiento invertido lo practicamos en pacientes que tienen algún tipo de inmunodeficiencia, generalmente cáncer hematológico o un paciente con trasplante de médula, y en los cuales podrían contagiarse de alguna enfermedad por parte de nosotros. En ellas practicamos el aislamiento invertido. Una pregunta, Jimena. En el caso en el que estés en un lugar donde cuentas con agua y tu jabón líquido y tu solución gel, ¿cuál de ellos es mejor? ¿El alcohol o el agua con jabón? ¿Estás por ahí, Jimena? Doctor, disculpe, se le escucha entrecortado. Te preguntaba si el alcohol o el jabón líquido con agua, ¿cuál de ellos es mejor? Jabón. Tienen que tener presente eso. Entre los dos, el que es mejor es el jabón y el agua. Sin embargo, no siempre es práctico. Sucede que en la época del COVID nosotros nos lavábamos así con mayor frecuencia, pero la mano termina lastimada. Entonces, de ahí a veces se ve la utilidad del jabón, del alcohol. En lugares donde no cuenten con jabón y agua, pueden usar el alcohol, pero preferentemente el lavado de manos con agua y jabón. En otras palabras, si van a hacer un procedimiento tipo una toracocentesis, no sé, paracentesis, tienen que lavarse las manos con agua y jabón. No basta ahí el alcohol. Tienen que usar el agua y jabón preferentemente. En situaciones donde no hay agua y jabón, puede ser útil el alcohol. Andrea, referente a lo que es el aislamiento de contacto, el SARS-CoV-2, ¿en cuál de las dos está considerada? ¿Por gotas? ¿En el respiratorio aéreo? No me quedó muy claro esa parte. Porque en el aislamiento por gotas, perdón Andrea, en el aislamiento por gotas mencionas que la mascarilla
esta de 3 pliegues sería suficiente. Sí, doctor, mencionan la mascarilla quirúrgica y aparte la protección ocular, el guardapolvo igual. Creo que Ya, indican también pero, protección, un protector facial. ya, pero si te fijas bien, en la época de pandemia, si atendías a esos pacientes con una mascarilla quirúrgica, te contagiabas. El que ahora de repente ya se está usando mascarilla quirúrgica, no significa que no se esté transmitiendo el COVID. Hay que tener cuidado con eso. El COVID, tenemos que usar la mascarilla N95 o superior. Hay que tener presente con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso, chicos. Entonces, en ese caso, hay que vigilar eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. A ver, ya el nivel 3, el nivel 4 de aislamiento, esto ya va un tanto más para estos hospitales que tendrían, digamos, todo este equipamiento que se ha presentado. Los filtros CEPA, que ha sido una gran dificultad para nosotros en los hospitales. Esos, nuevamente les digo, ¿no? Eso los cuentan los hospitales donde se hace trasplante o enfermedades neoplásicas, ¿no? El INEM, donde también se cuenta con filtros EPA es en las áreas de tratamiento para tuberculosis. Ahí también se cuenta con filtros el EPA. A ver, ¿qué más? ¿Tendrán alguna pregunta los otros alumnos? ¿Alguna duda, chicos? En nuestra realidad, el aislamiento de contacto se realiza, Valeria, en nuestros hospitales. Doctor, generalmente el de contacto creo que es el que se realiza un poco más que los anteriores. Eh, mm, O sea, a el ver, lavado de manos creo que está bien implementado porque, o bueno, la mayoría de veces, porque en todos lados ponen la señalización, ponen cómo se hace, pero bueno, creo que es diferente que a veces los internos o por el trabajo, tal vez es un poco difícil acordarse o ya no lo toman en cuenta. ¿qué opinas, Blanca? ¿El aislamiento de contacto, cómo se realiza en nuestros hospitales? Sí, doctor, se tiene mucho cuidado sobre todo con eso, ¿no? Con el contacto de, qué sé yo, con algún tipo de muestra biológica. Uno, por ejemplo, el personal que trabaja en los laboratorios, ¿no? Por ejemplo, tenemos mucho cuidado, siempre estamos con los guantes, siempre estamos con la mascarilla, con el implemento, ¿no? El guardapolvo. Sobre todo cuando utilizamos, por ejemplo, cuando trabajamos con muestras, qué sé yo, médula ósea, líquido cefalorraquídeo, incluso con los líquidos pleurales, ¿no? Todo ese tipo de contacto, siempre procuramos tener cuidado cuando trabajamos en esas áreas. Entonces, eso creo que está, sí, más mentalizado en todo el personal de salud. Fíjense dentro de las diapositivas que mostraban, ahí había ciertos patógenos que uno debe tener cuidado cuando se tiene que aplicar, o digo, por ciertos patógenos se practica el aislamiento de contacto. Y dentro de ellos, uno que es una preocupación en infectología, que son las bacterias multidrogas resistentes.
Si ustedes se fijan en las diapositivas, ahí dan a entender que se tendría que tener la puerta o cerrada, no necesariamente cerrada, pero eso indica de que esos pacientes deberían de estar en un ambiente individual, que en nuestra realidad no siempre es posible. ¿Cómo es que hacemos el aislamiento de contacto? Ahí donde tenemos carencias se colocan biombos. Rara vez se hace un aislamiento de contacto. Hay otro tipo de aislamiento que se realiza cuando, por ejemplo, se aísla una Klebsiella carbapenem resistente. En esos casos, digamos, se presenta una Klebsiella carbapenem resistente, en otra cama otra Klebsiella carbapenem resistente y de repente en otra sala también otra Klebsiella carbapenem resistente. Ahí se hace un aislamiento que se conoce como un aislamiento de corte. Se junta a los pacientes que tienen el mismo aislamiento y a ellos se los mantiene en aislamiento de contacto, ¿no? Y el aislamiento de contacto lo que busca es que estas bacterias, estos patógenos, se puedan transmitir por este medio, ¿no? Por el contacto. Ahí están las bacterias, la meticilina resistente, las carbapenemasas, las bacterias resistentes a colicina que ya se está presentando, y otras que aparecen en la lista de los que he presentado. En esas condiciones, nuestros hospitales buscan adecuar la atención a los pacientes. No siempre se puede hacer el aislamiento de contacto. De repente donde podría hacerse es aquellos hospitales donde tienen salas unipersonales. El Revelati, por ejemplo, ahí tiene sus salas unipersonales en cada pabellón. Mi hospital, sala unipersonal, ustedes como han visto, tenemos una sala donde hay 2 camas. Tampoco tenemos sala, digamos, unipersonal, tal cual plantea la literatura que nosotros encontramos. Y no hay que olvidar que las literaturas que usamos generalmente proviene de Estados Unidos o de Europa. Entonces, a tener presente. Ahora, el aislamiento de contacto también incluye que podamos usar el equipo médico también de forma individual, que en necesidades no se cumplen. Por ejemplo, el estetoscopio que usamos es un estetoscopio para todos los pacientes que atendemos. No hay un estetoscopio para un paciente así dedicado, ¿no? O sea, el estetoscopio que usamos es el estetoscopio del interno, del residente o del mismo servicio. El estetoscopio del servicio rara vez está en buenas condiciones. Entonces, hay que identificar esas cosas. Lo ideal en una época en la cual estamos viendo que los antibióticos ya no están funcionando, donde la resistencia bacteriana se está convirtiendo en un problema, es que aquel paciente que tiene el aislamiento de una bacteria multidrogoresistente, pandrogoresistente, en esos pacientes se debería de usar el equipo exclusivamente para ese paciente. Hablamos de estetoscopio, batas y otros instrumentos que de repente se puedan requerir. El uso de los equipos de protección personal también va a depender de la actividad que vas a realizar a nivel hospitalario. Si vas a evaluar a un paciente, digamos, si solamente vas a hacer el examen físico, de repente el protector ocular, el protector facial, probablemente no vaya a ser muy útil. Si de repente vas a atender, no sé, a un paciente con tuberculosis, ahí sí es necesariamente una mascarilla N95. Antes de la época del COVID, ya nosotros usábamos la mascarilla N95 a nivel hospitalario por el riesgo de la tuberculosis. Nuestro país,
lastimosamente tiene la tuberculosis como una enfermedad prevalente. Y ojo, jóvenes, ustedes que están rotando en infectología, deberían de usar una mascarilla N95 o superior, porque muchas veces en la consulta tenemos pacientes con tuberculosis que no avisan de su condición hasta que ingresan al consultorio. Felizmente acá en el Hospital María Auxiliadora los consultorios de infectología son amplios, o si no lo son, la ventana es amplia, que lo que nos ayuda a una mayor ventilación y por ahí la iluminación también nos ayuda, nos protegería contra la tuberculosis, pero ustedes deberían de usar las mascarillas N95 superior. No se olviden, por favor, si rotan infectología, rotan neumología, la mascarilla N95 o superior. Es lo que deberían de usar. Los guantes quirúrgicos para procedimientos quirúrgicos. Si no van a hacer procedimientos quirúrgicos, pueden usar de repente guantes, estos otros guantes que se usan, guantes de procedimiento, y ya, con eso no hay más cosas. ¿Alguna pregunta de parte de los asistentes? Si no hay dudas, jóvenes, estaríamos terminando aquí. La delegada me hará llegar la asistencia, por favor. De todas maneras, igual yo ya le he tomado foto a los que han estado presentes, pero por favor que me haga llegar la asistencia para hacerlo llegar de manera posterior a la coordinadora del segmento. Si no hay preguntas, eso sería todo, chicos. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Le hago llegar la lista.